Buenas tardes. Bueno, como había prometido, les voy a dejar un pequeño videíto sobre bueno, lo que habíamos quedado en la última clase, que es dar algunos lineamientos de eh, la llegada del peronismo eh, y cómo eso va a impactar en la historia argentina y en la etapa que tenemos, en la última unidad, digamos, que vamos a abordar es sobre el peronismo. Bueno, como ya habíamos visto a lo largo de las clases, los golpes militares a partir de 1930 van a ir marcando el cierre o el comienzo de una nueva etapa histórica. Entonces, en ese sentido, el golpe del 43 va a dar finalizado a lo que hemos estudiado como la década del 30 o la década infame, según la visión que cada uno pueda elaborar de ese periodo. El golpe de 1943 también llega dentro de algunas nociones eh, políticas, algunas nociones que ocurrían en el mundo, que tienen que ver con el clima de época, ¿no? Un clima de época que a partir de 1939 va a estar muy sometido a las condiciones que va a imponer la guerra, a las disputas entre los distintos ejes que se van a enfrentar, entre ejes y aliados que se van a enfrentar durante la Segunda Guerra Mundial, pero previamente a eso ya había existido una gran disputa ideológica, como ocurrió en gran parte del mundo, que tiene que ver con las posiciones sobre estos nuevos regímenes totalitarios que surgen en Europa, que van a estar configurados o representados por el nazismo, el comunismo y sectores nacionalistas que van a ver en los años 30 como un clima favorable a la expansión de estas ideas, ¿no? La otra cuestión tiene que ver con la inestabilidad política en los años 30, algo que ya hemos analizado en la unidad anterior, digamos, no solamente una inestabilidad política que se inaugura con la dictadura de Uriburu, sino también una inestabilidad política que tiene que ver con esa democracia condicionada que llega eh, de la mano de Justo, con el fraude patriótico y cómo esa democracia condicionada va a afectar fundamentalmente las bases que había impuesto la ley Sáenz Peña y la apertura democrática con el radicalismo, ¿no? Y bueno, en relación a eso, durante los años 30, el partido que más va a sufrir esas limitaciones en la participación ciudadana va a ser el radicalismo. Estas alteraciones también se plasman a nivel global, porque la crisis democrática, como se la estudia, no solamente se da en el contexto de las alteraciones a nivel regional o local, sino también en Europa, ¿no? En Europa también asistimos a un periodo de entreguerra marcado por la crisis de las democracias liberales. Bueno, en este sentido, ¿cómo se produce el golpe del 43? Ortiz, bueno, es elegido por Justo como sucesor para continuar este régimen fraudulento. Ortiz había sido un antipersonalista, un radical antipersonalista, que bueno, se había plegado al régimen que se constituye a partir de 1932 y, y Justo lo va a elegir como su candidato principal y su sucesor político. Bueno, las elecciones de 1938 van a estar marcadas por un fraude importante, lo que le impide la victoria al radicalismo. Y en ese sentido,
Ortiz asume acompañado de un ultraconservador como era Ramón Castillo, ¿no? Lo nombramos porque va a ser importante entender este periodo. Bueno, el periodo de Ortiz, digamos, uno de los elementos tal vez más destacables, tiene que ver con algunas nociones de Ortiz de limpiar o empezar un proceso de sinceramiento de la política, tratar de evitar las situaciones de fraude, y en ese sentido va a tener algunas intervenciones importantes en garantizar por lo menos las elecciones provinciales que se hagan de manera limpia. Esto lo va a llevar profundamente a un enfrentamiento con su vicepresidente, porque va a intervenir la provincia de Catamarca aludiendo de un fraude electoral en esa provincia. Esto le provoca a Ortiz un debilitamiento político, porque, digamos, se enfrenta políticamente con su vicepresidente y además se gana la, eh, la enemistad, digamos, con el grupo conservador de Justo. La otra cuestión que es muy importante durante la presidencia de Ortiz, bueno, que comienza la Segunda Guerra Mundial en 1939 y Ortiz va a asumir la posición clásica de la Argentina de plantear la neutralidad, ¿no? Sin embargo, estas intenciones de Ortiz de limpieza política o de sinceramiento de la política se van a ver terminadas cuando tiene que dejar el cargo de presidente por causas de enfermedad, y lo que le va a permitir a Castillo un retorno de las prácticas fraudulentas y un retorno de el conservadurismo a el escenario político. Pero vinculado con esta situación, Castillo tiene un gran desafío, que es asumir las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, la situación es mucho más compleja que al principio, cuando había asumido Ortiz, porque en 1941 Estados Unidos ingresar a la guerra después del ataque de los japoneses en Pearl Harbor, y eso va a implicar una exigencia por parte de las embajadas norteamericanas y una presión hacia los gobiernos latinoamericanos para que asuma la ruptura de los estados argentinos contra el eje, ¿no? Del Estado argentino contra el eje. Esta presión va a generar un cimbronazo a nivel político, porque cada facción de poder va a empezar a buscar o aliarse a determinados, más que nada va a empezar a evidenciar a qué facción del Estado estaban vinculados cada grupo político. Y en este sentido, iba a abrir una gran discusión puertas adentro del ejército, donde se van a evidenciar tres facciones dentro del ejército: los germanófilos, los neutrales y los aliados, ¿no? Esta tensión dentro del ejército también va a repercutir en las cuestiones políticas que vive entre el 41 y el 43 la Argentina. Bueno, en términos políticos, el desgaste de Castillo, bueno, la situación política de Argentina hacia 1941 y 43 se basa fundamentalmente en varias cuestiones. Primero, el desgaste del gobierno de Castillo, producto del retorno de las prácticas fraudulentas y la corrupción ya no tenía
un límite y parte de la sociedad cuestionaba mucho estas situaciones. Por otro lado, tanto para los partidos opositores más importantes, el radicalismo, en 1942 muere Alvear, por lo tanto el radicalismo se queda en un líder que en cierta medida no había logrado articular y disciplinar al partido bajo su única figura, pero la muerte de Alvear evidentemente es el fin de una época de liderazgo dentro del radicalismo. Pero también dentro del mundo conservador, al poco tiempo muere Agustín Justo, ¿no? Por lo tanto, este plan que había pensado Justo de elegir a Ortiz y Castillo como un gobierno de transición para él retomar las manijas del poder, se van a ver seriamente frustradas. Bueno, la situación se termina por precipitar hacia 1943, cuando Castillo elige como sucesor para las próximas elecciones, que ya se avecinaban, a Patrón Costas. Patrón Costas era un político salteño ultraconservador, muy ligado a intereses norteamericanos, muy ligado a empresas norteamericanas que explotaban hidrocarburos en Salta. Y eso va a hacer que las tensiones que vivía dentro del ejército se terminen terminen de alentar al ejército a tomar ciertas medidas de intervención política. La gota que termina de rebalsar el vaso es una situación de corrupción muy grande con tierras en el Palomar pertenecientes al ejército, ¿no? Donde va a estar implicada Castillo y la venta irregular de algunos terrenos del Palomar. Bueno, eso va a precipitar a que en junio de 1943 se dé el golpe de Estado. El golpe de Estado del 43 es un golpe prácticamente palaciego, donde básicamente no hay resistencia por parte del gobierno Castillo, ni una resistencia popular significativa, ni nadie apostaba por defender al gobierno de Castillo. Sin embargo, lo que manifiesta el golpe del 43 es una profunda tensión dentro del ejército. Quien da el golpe, quien asume la dirección de ese golpe, va a ser Rawson, que a los pocos días va a ser reemplazado por Ramírez. Ramírez pertenecía a un grupo, una logia dentro del ejército, que era el Grupo de Oficiales Unidos, ¿no? Este Grupo de Oficiales Unidos es el que venía trabajando y tejiendo para la constitución de ese golpe de Estado, y este grupo tenía algunos objetivos. Primero era la independencia industrial respecto de las potencias extranjeras, quiere decir industrializar al país, ¿no? En torno a lo que venía ocurriendo durante la década del 30 con la industrialización por sustitución. Aumentar la intervención estatal en la economía, algo que ya habíamos visto que ocurría desde la crisis del 30 en adelante. Organizar y dirigir al movimiento obrero. Esto quiere decir disciplinar más que nada al movimiento obrero, porque parte del ejército de la facción nacionalista veía con cierto temor la influencia de los partidos comunistas dentro del ejército. Y después, entonces estas eran las tres líneas del golpe del 43. La otra cuestión interesante del golpe del 43 es que, a diferencia del golpe de Uriburu, los del 43 no plantean una normalización institucional rápidamente.
¿no? Algo interesante para señalar, y que es una idea de que hasta que la situación no se normalice, el ejército va a tener las riendas del poder. Pero lo que nos interesa es que dentro de este golpe se encontraba un joven coronel llamado Juan Domingo Perón, que Perón compartía muchas de las ideas que propugnaba el GO. Perón había estado como embajador militar en Italia durante la década del 30, la Italia de Mussolini. Había visto con cierta asombro las políticas obreras de los estados fascistas, la intervención en la economía y la idea de un estado corporativo. Lo cierto es que Perón, dentro de la dictadura, no consigue un cargo muy importante, sino le dan un cargo menor, que es del Departamento de Trabajo. Y acá es cuando Perón, con cierta habilidad política y cierta eh, ambición política, comienza a hacer un trabajo muy importante con el movimiento sindical bajo la línea que había propuesto la dictadura del 43. Principalmente comenzar a accionar a los sindicatos y alinear políticamente a los sindicatos con la dictadura. Para esto, previamente, había que hacer una gran represión sobre el movimiento obrero, fundamentalmente con aquellos dirigentes de tinte socialista o comunista. Lo cierto es que a partir de ahí, y con las reformas laborales que propone Perón, no solamente comienza a alinear y a disciplinar a la mayoría del movimiento sindical, sino que Perón comienza a tener una carrera de ascenso político, y es lo que yo planteo desde que del 43 a 1945 se da la construcción política del liderazgo de Perón, ¿no? Que de manera muy inteligente usa esa herramienta que durante los años 30 no había tenido una simbología importante, que era el Departamento de Trabajo, pero a partir de una serie de reformas. Y además, ejecutando que esas reformas se cumplan, comienza a ganar un importante crecimiento político y en apoyo a movimientos trabajadores. Bueno, este Departamento de Trabajo empezó a firmar los acuerdos salariales, las paritarias que se conoce hoy, entre los gremios y los empresarios. Digamos, el Estado se pone como un mediador indiscutible en las paritarias salariales. La otra cuestión, comienza a crear los tribunales de trabajo para definir algunas situaciones judiciales dentro del ámbito laboral. Extiende la jubilación, algo que habíamos visto que había comenzado con Irigoyen, pero que con Perón las termina por extender a casi la totalidad del mundo trabajador. El Estatuto del Peón Rural, esto fue como la primera señal de alarma en cuanto a un enemigo histórico que va a crear el peronismo, que es la patronal rural, porque con el Estatuto del Peón Rural se le impone un montón de medidas de protección laboral a ese grupo de trabajadores tan explotados y en situaciones muchas veces de
bueno, insalubridad en los trabajos y de explotación extrema, como lo habíamos visto, como se habían reflejado en las huelgas de Irigoyen, no sé si se acuerdan, donde en la forestal o en la Patagonia rebelde, bueno, las condiciones de los trabajadores eran prácticamente una esclavitud moderna. Bueno, con el Estatuto del Peón Rural, el peronismo logra, en cierta manera, tratar de cambiar esa situación. Y después, bueno, vacaciones pagas, aguinaldo y una estabilidad laboral. Obviamente, como ustedes han leído el texto de Grimson, el crecimiento del peronismo o de Juan Domingo Perón como líder político va a ir acompañado de el surgimiento de un antiperonismo, ¿no? Estas medidas van a empezar a condicionar la relación de Perón con los trabajadores, es decir, a medida que Perón recibía más apoyo del mundo laboral, iba construyendo un antiperonismo a partir de las patronales fundamentalmente, empresariales industriales, y ahí los empresariales industriales van a tener una condición medio ambigua en torno a esto, pero sí fundamentalmente de los sectores patronales agrarios, ¿no? Que van a ser los que van a tener que cambiar las condiciones de los trabajadores rurales. En 1944, dentro de una disputa y una cada vez más presión de Estados Unidos sobre la neutralidad que sostenía Argentina, y además ya en 1944 con la suerte prácticamente echada de la Alemania nazi en la guerra, es decir, prácticamente una derrota irremontable. Eso va a provocar dentro de la dictadura un movimiento interno. Ramírez termina renunciando y asume Farrell como, como presidente de facto. Pero esto también va a abrir el surgimiento o la escalada de Perón dentro de esa dictadura. Asume como ministro de guerra y además asume como vicepresidente de esa dictadura. Lo cierto es que eso va a llevar a que a medida que Perón va ganando notoriedad en el espacio público, los enemigos también se van consolidando aún más para una suerte de conglomerado. Empieza a organizar marchas a favor de la libertad y la Constitución, exigiendo el retorno de la legalidad política y de la normalidad política. Por otro lado, la embajada norteamericana comienza a hacer un ataque cada vez más persistente sobre la dictadura y fundamentalmente sobre la figura de Perón, que para muchos sectores Perón y sus ambiciones políticas no tenían otro resultado que la construcción de un experimento, un posible experimento fascista en Latinoamérica, ¿no? Para muchos sectores, Perón era una especie de fascista latinoamericano. Por lo tanto, ese antiperonismo se comienza a cerrar filas y comienza a hacerse cada vez más importante, lo que lleva a la presión cada vez más intensa hacia la dictadura, que en octubre de 1945, el 9 de octubre de 1945, lo ponen preso a Perón y los despojan de todos sus cargos políticos, ¿no? Bueno, ahí, como todos sabrán, la historia es muy conocida.
Eh, y en el texto de Grimshaw hay un debate en torno a esto, de qué es lo que ocurre en los días posteriores a este intento de sacar del terreno político a Perón por parte de la dictadura. Y bueno, las condiciones ya son muy conocidas. El movimiento sindical comienza un proceso eh, de organización de no una resistencia, pero sí una protesta que se termina efectuando el 17 de octubre de 1945. Hay una discusión historiográfica sobre si fue una protesta espontánea, una protesta organizada desde los sindicatos. Eh, bueno, lo cierto es que esa poblada, digamos, se termina dando una poblada, porque no fue solamente en la capital federal, sino fue en varios puntos del país, incluso en Tucumán. El nacimiento del gremio más importante, que es la FOTIA y que está vinculado a el surgimiento del peronismo, también participa de esos acontecimientos en esos días, exigiendo la libertad de Perón. Bueno, esta poblada, esta salida de los sectores populares, a los cuales se habían visto representados por Perón, van a generar dos cuestiones. Por un lado, ya la conversión definitiva de Perón en un líder popular y además en el político más importante de ese momento. Y por otro lado, obviamente la dictadura se ve muy presionado para una salida política, ¿no? Y que en cierta manera la liberación de Perón en 1945 refleja en parte esa situación, ¿no? La negociación entre la dictadura y Perón para poner fin a esa poblada masiva va a llevar a que la dictadura, por un lado, acepte las condiciones que impone, no que impone Perón, pero sí que se negocian, la salida electoral para las elecciones de 1946, que obviamente lo ponían a Perón como ese principal protagonista de esas elecciones. Bueno, espero que les sirva como lineamiento. La próxima clase terminaremos de ver esta primera parte de la presidencia de Juan Domingo Perón.